Buenos días, familia. Espero que todos se encuentren muy bien. ¿Están listos para recibir palabra del Señor hoy o no? Yes. Mira, yo no sé con qué expectativa has venido hoy, pero yo soy de los que de una manera positiva pienso, ¿qué tal? ¿Qué tal si hoy Dios tiene algo para ti? O sea, ¿qué tal si hoy Él tiene algo que va a bendecir tu vida, va a bendecir tu familia y puede enriquecer tu futuro de muchas maneras? ¿Qué tal? Pregúntale a la persona que tiene todos los días, pregúntale, ¿qué tal? ¿Qué tal si hoy el Señor te sorprende? Para todos los que son de la casa, bienvenidos y qué bueno verles otra vez. Si eres nuevo, nos visitas, mi nombre es Virgilio, soy pastor aquí en Iglesia Vertical y es un privilegio contar contigo en este lugar. ¿Quién tiene su Biblia? Levántala, muéstramela. ¿Tienes tu espada? Excelente. Pueden abrir a Génesis 22, poner un marcador en Proverbios 3, luego en Primera de Pedro 2. Y aparte de eso van a ver varios salmos. Pero me gusta hacerlo al principio para ganar un poquito de tiempo. Arrancaremos en unos momentos en Génesis 22, luego puedes poner un marcador en Proverbios 3 y en Primera de Pedro 2. Por si no lo sabías, nuestra aplicación de Vertical Church Iglesia en sus aparatos tiene todos los versículos y los puntos, ahí los puedes copiar y pegar en un email, en un mensaje, pero eso te puede ayudar también para tener una vista de los versículos. Estamos en esta serie El temor de Dios y hoy estamos concluyendo esta serie. Yo sé, es triste porque ha sido una serie muy buena, mientras que otros dicen gloria a Dios porque ya recibí todo lo que necesitaba del temor de Dios. Y algunos me preguntaron al principio de esta serie por qué este tema del temor de Dios, que de hecho muchos no tocan y no se está viendo en muchas iglesias a veces. Y mi respuesta a esa pregunta es, pues he aprendido y me he dado cuenta que muchos han aceptado a Jesús como su Salvador, pero no todos lo han colocado como su Señor. Y la pregunta es ¿por qué? Pues es por este asunto, porque a veces hay falta de o no hay temor de Dios o no se ha enseñado y no se ha desarrollado. Y por eso es posible que una persona crea en Dios, tenga una relación y ame a Jesús, pero no tenga temor de Dios. La primera semana hablamos acerca de que todos los temores no son iguales. Hay temores destructivos y hay temores constructivos. Aprendimos de que no debemos confundir el espíritu de temor con el temor santo y saludable de Dios. Y que los otros temores nos hacen correr de Dios y huir, mientras que el temor de Dios nos hace correr hacia Él. En la segunda semana hablamos acerca de conscientes o conciencia de su presencia. Hablamos acerca del hecho de que no nos podemos esconder de Dios y que cuando somos conscientes de su presencia, eso afecta nuestro comportamiento. ¿Por qué? Porque yo sé que no estoy solo, mi papá está aquí conmigo ahora mismo, por lo tanto, lo que hago y cómo vivo importa, porque a Él le importa. Y la semana pasada, no sé si alguien aprendió algo, hablamos acerca de respeta los límites, ¿no? Respeta los límites. Desde el principio, lo vemos en Génesis, Dios establece ciertos límites y que realmente no hay libertad sin límites. Y les di el ejemplo acerca de mover tu línea para atrás. Si esta es la línea, está bien, es un límite, respétalo, pero no solamente lo respetes, sino que mueve tu línea para atrás para que si en algún momento tropiezas, como tienes tu línea atrás, pues no vas a caer del otro lado cruzando la línea de Dios. Hoy el título del mensaje es Beneficios de temer a Dios. Beneficios de temer a Dios. Y quiero arrancar hablando acerca de que es importante, por ejemplo, cuando tú ves a una persona que tiene músculos definidos en sus brazos, eso es evidencia de ¿qué? Hace ejercicio, ejercita sus brazos, levanta pesas o su trabajo quizás le causa a moverse y a levantar pesos. ¿Estamos de acuerdo? Que una cosa es evidencia de la otra. Los músculos son evidencia de ejercicio o de un trabajo físico arduo. De la misma manera podríamos hablar del temor de Dios. ¿Cuáles son evidencias o cuál es la evidencia principal del temor de Dios? Quiero arrancar ahí, evidencia del temor de Dios. Y aquí va un primer punto. Un atributo principal de alguien que tiene un verdadero temor de Dios es la obediencia incondicional a su palabra. La obediencia incondicional a su palabra. Esa palabra incondicional es clave y es fuerte, porque significa que la evidencia del temor de Dios en una persona está conectada a la obediencia
sin condiciones. O sea, no es obedezco lo que Dios me dice si me conviene, o obedezco lo que dice Dios si estoy en la iglesia con gente de la iglesia. No, es obediencia incondicional a su palabra. Y solamente quiero leer unos cuantos versículos de una historia que muchos conocemos en Génesis 22. Vamos a empezar en el versículo 1. Ahora recuerda, Abraham, por muchos años, él y su esposa Sara no podían tener hijos. Y llega un momento donde Dios le hace una promesa a Abraham. Conocemos la historia, ¿no? Pero la promesa no llega el próximo día. No es que Dios dijo, hoy vas a tener, tu descendencia será como las estrellas, como la arena, y pasa 1 año y 2 años y 10 años y 15 años y nada. Los que conocemos un poquito la historia, ¿no? Y Abraham y Sara trataron de ayudar a Dios, ¿verdad? Haciéndolo a su manera, y ahí nació Ismael, que no era el hijo de la promesa. Pero bueno, y eventualmente 25 años después nació el hijo de la promesa, ¿quién es? Isaac. Y cuando nace Isaac es el tesoro grandísimo y precioso en la vida de Abraham y de Sara. Y yo creo que en algún momento Isaac, su hijo, tomó un lugar muy importante, quizás por encima de Dios en el corazón de Abraham, no sé. Pero ahí es donde vemos esta historia, Génesis 22, que es una historia bien difícil de entender, y especialmente los que somos padres. Dice, Dios prueba a Abraham. Génesis 22:1. Pasado cierto tiempo, Dios puso a prueba a Abraham. Abraham, aquí estoy, respondió. Y Dios ordenó, toma a tu hijo Isaac. Recuerden, el que se demoró 25 años en llegar, ¿no? El único que tienes y al que tanto amas. Y ve a la región de Moriah. Una vez ahí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. O sea, sacrifícalo. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó leña para el holocausto y, junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Paramos ahí un momentico. Entonces, Abraham recibe una palabra de Dios que debe hacer algo lo cual todos aquí, incluyendo a Abraham, seguro como que no lo entendemos. Pero Abraham dice la palabra que se levantó la próxima mañana y empezó este proceso, y ahí están los criados y tienen la madera y tantas cosas. Isaac le hace una pregunta. Saltamos al 9. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo, Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Dijo el ángel, mira esto. Ahora sé, ¿qué? Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Oramos. Señor, hoy pedimos que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas y nos hable clarito lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias porque tu palabra es vida y es medicina para nuestras almas, para nuestro espíritu. Y Señor, te pedimos que hoy podamos escuchar, entender y aplicar en nuestras vidas los principios de tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Usando esta historia que muchos hemos leído quizás en varias ocasiones, está la pregunta aquí, ¿cuál es la evidencia de alguien que verdaderamente teme a Dios? Hablamos de obediencia incondicional. Déjame darle 5 punticos aquí acerca de esta obediencia que los podemos extraer de esta historia. Número 1, las personas que tienen temor de Dios obedecen a Dios inmediatamente. Estamos hablando, ¿cómo se llama la serie? El temor de Dios. Cuando tú tienes temor de Dios, tú no decides obedecer el próximo mes. ¿Tú obedeces cuándo? Inmediatamente. Personas que tienen un verdadero, santo y saludable temor de Dios no ponen sus intereses personal antes de cumplir lo que Dios les ha dicho que deben cumplir. ¿Por qué? Porque el temor santo en nuestros corazones me dice a mí que la prioridad de mi vida no es lo que yo digo, sino lo que Dios dice que debe ser mi prioridad. Y lo vemos a través de toda la Biblia. Cuando nosotros somos lentos o negligentes en obedecer a Dios por cualquier propósito o por cualquier persona,
lo que estamos haciendo es que estamos honrando a ese propósito o a esa persona por encima de honrar a Dios. No lo decimos con nuestra boca, pero lo que estoy haciendo al vivir fuera de los límites y del contexto de su palabra, estoy diciendo, gracias Dios por tus consejos, pero primero honro a esta persona y esta relación o a este propósito o esta meta, porque no estoy obedeciendo inmediatamente, estoy perseverando en lo que yo quiero o lo que yo pienso o lo que me conviene. En esencia, comunicándole al Señor, Dios, eres importante, pero no eres mi prioridad. ¿Alguien está conmigo? Por eso Jesús dijo en algún momento, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Segundo, personas que tienen temor de Dios, obedecen a Dios aun cuando no tiene sentido. Espíritu Santo habla. Cuando tú empiezas a caminar con el Señor con cercanía, ¿ok? Empiezan a suceder cosas. Y quizás no es una ocurrencia común, pero van a haber momentos donde Dios te dice o te pide hacer algo que no tiene sentido para ti. Me hago esa pregunta hoy, les hago la pregunta hoy, ¿será que en algún momento Dios te ha pedido algo que para ti como que en el momento no tenía sentido? Alguien en algún momento como que no tiene sentido, muchos de nosotros. Y si no has experimentado eso, mientras más empiezas a caminar con Dios vas a ver qué va a suceder. ¿Sabes? No tenía sentido echar más agua donde iba el vino en esa fiesta donde Jesús hizo su primer milagro. No tenía sentido. No tenía sentido tirar las redes otra vez en el agua cuando habían pasado toda la noche sin pescar uno. No tenía sentido. No tenía sentido construir un arca cuando nunca ha llovido. No tenía sentido. ¿Tiene sentido perdonar a alguien que te hiere? ¿Tiene sentido amar a alguien que te trata con odio? ¿Tiene sentido soltar la vida cuando todo dentro de ti dice agarra tu vida? Muchas veces las cosas que Dios nos llama a hacer no tienen sentido para nosotros en nuestro razonamiento natural humano. ¿Por qué? Porque recuerda que vivimos en el contexto de un mundo que es contrario a su reino. Cuando entramos a los caminos del Señor, transicionamos del reino del mundo o de tinieblas o del enemigo al reino de Dios. Y cuando hablamos del reino, con R mayúscula, ¿verdad? El reino de Dios, el sistema de Dios y el reino de Dios es muy diferente al sistema y el reino del mundo. Por lo tanto, cuando nos acostumbramos a la manera del mundo, hay cosas del reino que no tienen sentido hasta que empecemos a caminar más en el reino. ¿Están conmigo? Entonces hay momentos donde Dios nos llama a hacer cosas que no tienen sentido. Por eso Proverbios 3 es un buen versículo a tener memorizado. Muchos lo tienen memorizado, algunos lo conocen. Proverbios 3:5, voy a leer Nueva Versión Internacional. Confía en el Señor con todo tu corazón. ¿Confía en quién? En el Señor. No dependas de tu propio entendimiento. Pero es que no tiene sentido. Sí, pero no dependas de tu sentido. Busca su voluntad en todo lo que hagas. Ojo, ¿en qué? En todo, no en lo que te conviene. Lo busco acá, pero en esto me gusta a mi manera. No, en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios es mucha más alta que nuestra sabiduría. No debemos depender en nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque fácilmente podemos dejar de ser obedientes porque no entendemos, pero Dios no nos llamó a entender, Él nos llamó a obedecer. ¿Están conmigo? Estamos hablando de cuál es la evidencia de temor de Dios en la vida de una persona. Pues obediencia incondicional. ¿Y qué significa eso? Obedecen a Dios inmediatamente. Obedecen a Dios aun cuando no tiene sentido. 3, le obedecen a Dios aun cuando no ven ningún beneficio. ¿Verdad que hoy no fue el día para venir a la iglesia? Hoy no fue el día. Mi amor, me equivoqué. Es una triste realidad que muchas veces la única manera que algunas personas y aún creyentes cristianos están interesados en obedecer a Dios es si ven un beneficio para ellos mismos. En otras palabras, bueno, y si hago esto, entonces, ¿qué significa para mí? Muchas veces es una actitud de, bueno, yo elijo seguir a Jesús, pero si yo hago eso, entonces, ¿qué hay para mí? Ahora, no me malinterpretes.
Hay muchas bendiciones de obedecer a Dios y están en toda la palabra. Sin embargo, nuestro motivo no debería ser ese. Nuestro motivo debería de ser porque Él es Dios. Y como tengo un temor santo y saludable de quién Él es, yo con gozo en mi corazón voy a seguir lo que Él dice, voy a respetar los límites porque al fin de las cuentas Él es Dios, Él me creó y su voluntad, además de eso, Romanos 2, es buena, perfecta y agradable. Cuarto, los que tienen temor de Dios obedecen a Dios aunque les duela. Ahí sí, pastor, ahí espérate un momentico, pastor. Ahí sí, algunos se están riendo, algunos están llorando. Obedecen a Dios aunque les duela. ¿Cuántos saben que no todo en la vida que es malo es por el dolor? Hay cosas buenas que salen del dolor. Cuando una mujer da a luz a su hijo, ninguna mujer dice, uy, qué experiencia tan sabrosa. Porque no es una experiencia placentera, porque conlleva mucho ¿qué? Mucho dolor. Sin embargo, al final de ese proceso hay mucha alegría en la familia y en la madre. ¿Por qué? Porque hay un nuevo miembro en la familia. Esta vida preciosa, hermosa, nueva, no podía haber llegar a nuestras vidas y al mundo sin la incomodidad del embarazo y del parto, lo cual conllevó mucha incomodidad y mucho dolor. ¿Sabes? Jesús es nuestro mejor ejemplo. Quiero que vayan conmigo a 1 de Pedro 2. Les voy a dar ahí 30 segundos. Obedecen aunque les duela. Jesús es nuestro mejor ejemplo de ser obediente al Padre, aunque esa obediencia le llevó a Él a enfrentar mucho dolor. Mucho dolor. En 1 de Pedro 2 hay un par de versículos que nos ayudan a entender esto un poquito mejor. 1 Pedro 2 del 21 al 23. Qué bueno escuchar hojas de Biblias en la iglesia, ¿eh? Subráyalo. Dice, pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir, tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie, no respondía cuando lo insultaban, ni amenazaba con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios Padre, quien siempre juzga con justicia. Entonces el temor del Señor es lo que nos arma para mantenernos comprometidos en obedecer a Dios aún cuando enfrentamos adversidad. Y este temor de Dios siempre va a abrir la puerta a bendiciones. Vamos al quinto. Personas que tienen temor de Dios obedecen completamente. Entonces, para resumirlo, ¿no? Obedecen a Dios inmediatamente, obedecen a Dios cuando no tiene sentido, le obedecen a Dios cuando no ven ningún beneficio, obedecen a Dios aunque les duela. Y quinto, obedecen a Dios completamente. No obedecen a Dios parcialmente, no obedecen a Dios hasta la mitad, no obedecen a Dios hasta cierto punto, sino hasta final. Ustedes recuerdan, hay una historia en el Antiguo Testamento del rey Saúl, que Dios le dio unas instrucciones bien claras en qué debía hacer después de cierta victoria en contra de un grupo de enemigos. Y Saúl hizo 99% lo que Dios le pidió que hiciera, pero no obedeció completamente porque no hizo el otro 1% de lo que Dios le había pedido. Y uno diría, pero no es suficiente, Señor, que hice 99% de lo que me dijiste, nada más esta parte que no hice. Eso es obediencia incompleta, y obediencia incompleta es igual a desobediencia. ¿Están conmigo? Ya. Y muchas veces la gente dice, no, yo sé que el Señor me dijo que eso es una señal de que ya estás en desobediencia. Es que yo sé que el Señor me dijo que yo tenía que tratar a mi esposa como la palabra dice que la debo tratar. Ya lo sabía, pero no lo estás haciendo. Papito, chichi, estás en desobediencia. ¿Sí? Ahí se pusieron serios los esposos, ¿eh? No es que yo sé, es que Dios me lo dijo ya hace 3 meses. Pues llevas 3 meses en desobediencia. ¿Vas a seguir así? ¿O necesitas que una paloma venga y te dé una patada en el ojo? ¿Qué necesitas? Entonces, evidencia, músculos, evidencia de gimnasio, pesas, trabajo físico fuerte, evidencia, es evidente. En la vida de una persona, cuando hay
Obediencia inmediata a Dios y su palabra. Cuando hay obediencia, cuando aún no tiene sentido, cuando no hay ningún beneficio, cuando duele y cuando es completa, eso es evidencia de que esa es una persona que tiene temor de Dios. Ahora, quiero hablar de los beneficios, porque hay muchos beneficios. ¿Saben? Hay muchos beneficios, hay muchos versículos. Podríamos estar aquí un par de horas simplemente destacando los versículos, por ejemplo, como el temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Alguien necesita sabiduría o desea sabiduría en su vida? ¿Cuántos queremos, deseamos, necesitamos sabiduría? Qué rico, qué bueno. Claro, hay tantos beneficios. Bueno, vamos a Salmo 25. Vamos a Salmo 25. Y quiero hablar de, bueno, antes de eso, este primer punto. El temor de Dios abre la puerta a amistad con Dios. Friendship with God. El temor de Dios abre la puerta a amistad con Dios. Qué rico es tener un buen amigo, una buena amiga. Qué tremendo es eso y qué tremendo es poder entender y saber que yo puedo ser un amigo de Dios. No cualquiera, un amigo. Amistad con Dios. Salmo 25, 14, Nueva Versión Internacional dice: el Señor es amigo de los que le temen. A ellos le enseña su pacto. ¿El Señor es amigo de quiénes? Los que le temen. A ellos le enseña su pacto. Otra versión en español, que es Reina Valera actualizada 2015, dice: el secreto del Señor es para los que le temen. A ellos hará conocer su pacto. Dios comparte sus secretos. ¿Con quién tú compartes tus secretos? Con las personas más cercanas a ti. Y Dios es igual. Él comparte sus secretos con los que le temen, porque los que le temen son sus amigos. Lo que Dios está diciendo en este versículo en Salmo 25 es, primero Él está diciendo, no todos son mis amigos. Y no es porque Él no quiere que lo sean, es que no lo son. Y otra cosa que está diciendo es que no todos en la iglesia son mis amigos. No todos conocen mis secretos que yo les comparto. Y les doy el ejemplo con algunos hombres. Cuando miramos en el Antiguo Testamento vemos que específicamente hay dos personas que se refieren a ellos como amigos de Dios: Abraham y Moisés. ¿Hubo otros? Por supuesto que sí. David fue amigo de Dios. José, Esther, el profeta Isaías, muchos eran amigos de Dios. Sin embargo, se destaca Abraham y Moisés. Abraham, hablemos de Abraham. ¿Recuerdan a Abraham? Específicamente Abraham y su sobrino. ¿Cómo se llamaba el sobrino de Abraham? Lot. Entonces Abraham se considera en la Biblia y es referido como alguien que era un amigo de Dios. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios llamó a Abraham su amigo? ¿Recuerdan lo que leímos en Génesis 22 al principio del mensaje? ¿Recuerdan lo que leímos? Cuando Dios le pide a Abraham que haga ¿qué? Sí, usemos la terminología de hoy. Que mate a su hijo en el altar. Lo ponga en el barbecue. Eso es lo que le pidió. Lo cual, la pregunta es ¿cuántos estarían dispuestos? Y dice que la próxima mañana, o sea, fue inmediato, la obediencia incondicional de Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Tomó a su hijo, que le tomó 25 años en esperar por su llegada, que seguro que era un niño jovencito, y toma un viaje de 3 días para llegar al monte que Dios le iba a mostrar. Y fíjate que Dios no dijo, bueno, si haces esto, al principio si haces esto te voy a mostrar. No, Él simplemente fue obediente y está a punto de cumplir para completar, porque era obediencia completa. Está a punto de hacerlo cuando en su gracia el Señor envía a su ángel. ¿Y qué es lo que dice el ángel? No lo hagas, porque ahora sé que me temes. Porque era obediencia. ¿Qué tipo? ¿Qué tipo de obediencia? Incondicional. ¿Por qué era incondicional? Porque Abraham obedeció inmediatamente. Porque obedeció cuando no tenía sentido. Porque obedeció aunque no tenía un beneficio. Obedeció aunque le doliera. Y obedeció completamente. Ahora, ojo con esto, ojo con esto. Abraham baja la cuchilla, en ese momento levanta sus ojos y ¿qué ve ahí en un arbusto? Ve un carnero para poder tener el sacrificio en el altar que había preparado. Y fíjate que en ese momento sale de él, de sí sale esta palabra, sale Dios mi proveedor. En el antiguo idioma, Jireh, el Señor Jireh, que quiere decir el Señor es mi proveedor. Este es un lugar donde Dios provee. En ese momento Dios les revela a Abraham un aspecto y una faceta nueva de él que nunca había sido expuesta. En ese momento Dios expone que Él es Dios Jireh,
proveedor, entonces es una faceta nueva. Muchos aquí me conocen a mí como, ese es el pastor Virgilio. Conocen a Virgilio, pastor de Vertical. Algunos que tienen buen gusto musical conocen a Virgilio, cantante de Contagios, de la mejor banda que existió en el mundo, en música hispana, cristiana. Algunos quizás conocieron a Virgilito, los hijos de Gillo y Maru, ¿verdad? Pero hay una mujer, Gislén Sofía, que conoce a Virgilio papá, a Virgilio esposo, a Virgilio músico, a Virgilio atleta, a Virgilio esposo íntimo, a Virgilio amante. Y hay ciertas facetas que ustedes no van a conocer de mí, solo para ella, ¿no? Y en este momento Dios revela una faceta, un aspecto de sí mismo a Abraham que no le había, según la palabra, no encontramos en ninguna otra parte, porque Abraham es su amigo. Ahora mira esto. La relación entre Dios y Abraham es increíble porque un día Dios decide, por lo que está pasando en estas dos ciudades, Sodoma y Gomorra. ¿Recuerdan un poco esta historia también en Génesis? Sodoma y Gomorra hay una vida extremadamente lejos de Dios. Ya no están respetando los límites, están viviendo totalmente fuera de la voluntad de Dios. Y un día Dios dice, ¿será que destruimos a Sodoma y Gomorra? Esto es lo que estamos planeando hacer, pero ¿será que lo hacemos? Porque está Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Será que lo hacemos antes de hablar con Abraham? Hablemos con Abraham, porque Abraham es mi amigo. Entonces viene a Dios donde Abraham y Abraham, estamos pensando en destruir a Sodoma y Gomorra. ¿Qué piensas tú? Entonces Abraham dice, Sodoma, ahí está mi sobrino Lot. Piensa Abraham, ¿qué digo? No. Señor, ¿qué tal, Señor? Si no destruyes la ciudad, si hay 50 personas justas en la ciudad. Y el Señor dice, bueno, Abraham, buena idea. Vamos a ver si hay 50 personas justas y de repente no hay 50. Entonces Abraham dice, no, Señor, si fueran 45. Ok, Abraham, tienes razón, vamos a decir 45. Y Abraham se va dando cuenta, Señor, ¿qué tal si son 10? ¿Qué tal si hay 10 personas buenas que te honran y que te temen? Porque él dice, bueno, mi sobrino es Lot, ese es uno por lo menos. Pues tienen que haber 9 más en toda la ciudad. Y lo triste es que no habían. Y la Biblia dice que las personas en ese tiempo en Sodoma y Gomorra estaban comprando, estaban vendiendo, se estaban casando y se estaban dando en casamiento, estaban plantando, había cosecha. En otras palabras, en términos de 2023, la vida estaba buena en términos del mundo, la economía estaba floreciendo y bueno, la mentalidad de la gente en Sodoma y Gomorra es, nos va bien y si hay un Dios que existe, pues no nos importa porque ya estamos bien aquí como estamos viviendo a nuestra manera. Y están a 24 horas de ser destruidos completamente y no tienen ni idea lo que va a pasar. Eso es increíble. Pero lo peor del caso es que Lot, quien dice la Biblia sí era un hombre justo, Lot diríamos hoy era un hombre salvo, era un hombre que amaba a Dios y era un hombre de Dios, pero dice que Lot también, como todo lo demás en Sodoma, no tenía ni idea que estaban a horas de ser destruidos por Dios. Y toma 2 ángeles del Señor por la misericordia de Dios y por las oraciones de Abraham, un amigo de Dios, para que llegaran y rescataran a Lot de esta situación. Conocemos la historia. Después la mujer de Lot se iba, pero después miraba para atrás, ¿verdad? Porque a veces no queremos dejar atrás lo que Dios nos está llamando a dejar atrás. Eso es otra historia. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos 2 hombres justos, 2 hombres salvos, uno justo que conoce a Dios y sabe lo que Dios va a hacer antes de que Dios lo hace y ayuda a Dios a tomar la decisión en oración, mientras que el otro que es salvo y justo y conoce a Dios pero no tiene ni idea de lo que va a pasar porque Dios no se lo ha revelado. ¿Por qué? Porque uno era un amigo de Dios. Aquí está el punto. Dios comparte sus planes con quienes le temen y oculta sus planes a aquellos cuya lealtad está dividida entre Dios y el mundo. ¿Alguien está conmigo? Por lo tanto, Dios comparte sus secretos con sus amigos, así como tú. No es a cualquiera.
¿Quieren saber otro beneficio o bendición del temor de Dios? Aquí está. El temor de Dios trae seguridad y protección. Dios quiere que nuestros temores incorrectos sean eliminados por medio del único temor correcto y constructivo, que es el temor de Dios. Cuando tú temes a Dios con reverencia, eso elimina todos los temores destructivos. Vamos a Salmo 34. Es más, no. Vamos a Proverbios 19. Yo les voy a leer Salmo 34. Vayan ustedes a Proverbios 19. Miren aquí en la pantalla, los que no tienen Biblia, Salmo 34, 7 dice: pues el ángel del Señor es un guardián, rodea y defiende a todos los que le temen. ¿Cómo es el ángel del Señor? Es un guardián. ¿Y qué hace? Rodea y defiende a todo el que le teme. Mira lo que dice Proverbios 19, 23. Dice: el temor del Señor, Proverbios 19, 23. Es bueno que lo subrayes, que le pongas un círculo. El temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Pausa. Quiero que me ayuden ustedes. El temor del Señor conduce a la vida y da seguridad y protección contra cualquier daño. ¿Qué da? Da seguridad y protección. Aquí tengo a mi lado una representación de seguridad y protección. ¿Ok? Edwards y Edwin son parte de nuestro equipo que nos mantienen aquí protegidos y seguros. Son parte del equipo que mantienen esta iglesia protegidos. Y yo personalmente he puesto realmente mi confianza en ellos y pues en todo el equipo, porque representan algo muy importante, que es seguridad y protección. Digan conmigo: seguridad y protección. Ahora, el temor de Dios en nuestras vidas es un protector. Y les quiero dar esta ilustración. Porque en su palabra Dios nos deja saber que cuando tenemos un temor santo y una reverencia de Él, Él va a traer ¿qué? Seguridad y protección. Ahora, esto es importante. Si tú vas a ser mi seguridad, yo necesito saber dos cosas de ti. ¿Cuántas cosas? Dos. Primero, tengo que saber que tienes poder sobre mí, o sea, tienes fuerza. ¿Ok? Y tengo que saber que tienes amor por mí. Si vas a ser mi seguridad, yo necesito ambos. Porque ¿de qué me sirve que sea mi seguridad y tienes mucho amor por mí, pero no tienes poder? Es un poquito quizás como mi tía, mi abuelita o mi mamá, que tienen mucho amor por mí, pero le va a costar trabajo defenderme si me viene atacando alguien físicamente. Ahora, espiritualmente mi mamá tumba a cualquiera. Pero si ven, ¿de qué me sirve que tú seas mi seguridad si tienes mucho amor por mí, pero no tienes fuerza, no tienes poder? Y también el otro lado, ¿de qué me sirve si tienes mucho poder y muchos músculos, pero no me amas? Porque algún día puedes usar esos músculos en mi contra. Entonces, por eso los dos son importantes. Para yo confiar en ti, para yo venir bajo tu seguridad y protección, yo tengo que saber de que tú tienes poder, tienes fuerza sobre mí, pero también tienes amor. Tienes amor por mí y mi vida te importa y me quieres y por eso me quieres cuidar. Ahora, este es el carácter y la naturaleza de Dios y es la razón por la cual tú y yo debemos reverenciarle y temerle. ¿Por qué? Porque Dios tiene poder sobre ti, pero tiene amor por ti. Y estas dos características son muy importantes juntas. ¿Por qué? Porque Él es un juez justo, pero al mismo tiempo es un padre amoroso. Es un juez justo y es un padre amoroso. Es ambos, es poder y amor. El problema es que si solamente te inclinas hacia el poder de Dios sin considerar su amor, vas a vivir con mucho miedo y vas a huir de Dios como Adán y Eva en el jardín. Y si te inclinas solamente hacia el poder, hacia el amor de Dios y no el poder de Dios, equivocadamente vas a tomar a Dios casualmente y vas a seguir viviendo tu vida, comiéndote todo lo que te quieras comer, haciendo todo lo que quieres hacer, porque es que Dios es puro amor, pero se te está olvidando que es un juez justo. Entonces quiero hacer algo, quiero dividir aquí el auditorio para hacer algo simbólico. Este lado, acá, quiero que digan poder.
Ok, todos juntos. 1, 2, 3. Poder. Acá quiero que digan amor. Entonces, acá. Y acá. Acá. Y acá. Ok, Dios tiene ambos por nosotros. ¿Sí o no? Dios tiene sobre nosotros y tiene por nosotros. Y esto es muy importante. Recuerden que la primera semana les hablé del león. Y hablamos de un león. Y hablamos de que si tú te enfrentas y te encuentras con un león en un safari en Sudáfrica, con un león verdadero. No estoy hablando del gatico detrás del vidrio en el zoológico. Estoy hablando del león. Ahí lo tienes enfrente, ¿verdad? Es muy diferente la respuesta. ¿Por qué yo, aunque yo lo fingí, dije, bueno, traigan el león, ¿verdad? ¿Por qué yo no traigo un león físico aquí? ¿Por qué yo no traigo un león físico? Bueno, número uno, no tenemos eso en la póliza de seguro. Número dos, cuando tú y yo enfrentamos un león, tenemos temor reverente del león porque el león tiene... No, ustedes no hablan. Acá. Porque el león tiene... Por eso yo tengo poca compasión y simpatía para la gente esa loca que se mete con los animales y dicen, aquí está el cocodrilo, y lo tienen ahí al lado, el cocodrilo más salvaje del mundo, ¿verdad? O aquí está los tiburones están nadando, ¿verdad? Y aquí, o sea, cuando esas personas pierden un brazo y eso, o sea, yo, Señor, ayúdalo, pero no me preocupo tanto. ¿Por qué? Porque ellos también saben que ese animal tiene, pero ese animal no tiene amor por ti. Entonces, cuando tú enfrentas un león, tú tienes un temor, pero no es un temor de santo y saludable de que quiero correr hacia ti, porque el león tiene poder sobre ti, pero no tiene amor por ti. ¿Alguien me está siguiendo? Eso es lo increíble de la naturaleza, porque la naturaleza, dice la Biblia, y toda la creación nos apunta a la grandeza y a la gloria de Dios. Dice que los cielos declaran su gloria, los mares declaran la grandeza de Dios, los montes declaran su creatividad y que Él es santo. Por lo tanto, Dios tiene poder y por ese poder debemos tener un temor reverente. No debemos abordar a Dios casualmente, pero no tenemos que huir de Él, porque además de que Dios tiene poder sobre nosotros, Dios tiene amor por nosotros. Y por ese amor no tenemos que huir y correr de Él, sino que podemos correr hacia Él. ¿Están conmigo? Es interesante, aquí tengo seguridad, tengo protección. ¿Por qué? Porque tienen poder sobre mí, pero tienen amor por mí. Esa combinación es muy importante. Otro ejemplo, cuando mis hijos estaban más pequeños, especialmente Caleb, el primero, cuando estaba más pequeño, yo a veces hacía con él chiquito, de 4 o 5 añitos, yo hacía lucha libre con él. ¿Algún padre alguna vez ha hecho lucha libre con su hijo? Era lucha libre, o sea, peleando así en la cama, jugando. Y cada vez en cuando pasa algo, que a veces salen los videos chistosos de America's Funniest Videos, que me pasó una vez, que en un momento yo descuidé, no lo estaba mirando bien, lo descuidé y el niño me pateó en un lugar donde no importa quién te patea, se siente. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Y en ese momento es como que, ay, vete para allá, Caleb, vete para allá. Y en ese momento la reacción de él fue, ya viste, yo soy más fuerte. O sea, la reacción de él fue una reacción así de que, viste, yo soy más fuerte. Y en ese momento yo me mordía los dientes. Quédate allá, por favor, quédate para allá, mijito. ¿Por qué? Porque en ese momento, él quizás piensa, uy, le estoy ganando a papá. Pero la verdad es que yo tengo poder sobre él, porque soy mucho más grande que él a los 5 años. ¿Alguien está conmigo? Y la única razón que él estaba sonriendo ahí es porque sí tengo poder, pero también tengo amor por él. Y no lo voy a hacer lo que quizás quisiera hacer si no fuera mi hijo. Porque ¿saben qué podría hacer yo como papá de un hijo de 5 años? Lo puedo noquear. Lo puedo dejar en el piso tirado, pero no lo voy a hacer. Porque a pesar de que tengo poder sobre él, tengo amor por él. ¿Te das cuenta? Entonces a veces nosotros en la vida hacemos algo ¡pum! Y pensamos que nos va bien. Y estamos viendo, pues sí, estoy bien. Y Dios está diciendo, cuidado lo que estás haciendo porque no estás respetando los límites. Y a veces estamos así como que yo estoy bien. Y Dios está diciendo, ¿tú crees que tú estás bien? Yo en un momento podría noquearte así, mira, ¡pah! Te saco de aquí, como Sodoma y Gomorra. Pero porque te amo. Fíjate algo. En todo el Antiguo Testamento, la gente estaba tan convencida de la autoridad de Dios, cuando miramos el poder,
de la autoridad de Dios y de su santidad, que cuando el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo en nombre del pueblo, lo que hacían es que le amarraban una soga, una cabulla, a rope. Lo amarraban ya sea por la cintura o por la pierna, y las vestiduras del sumo sacerdote tenían campanas. Y cuando ese sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, donde no entraba nadie sino el sumo sacerdote, tenía que ser según las reglas y las leyes que Dios les había establecido. Y en ese momento los que estaban afuera estaban orando: Señor, que por favor esté abordando esto limpiamente, correctamente este sumo sacerdote. Porque si el sumo sacerdote ponía el sacrificio en el altar, en el lugar santísimo, en nombre de todo el pueblo, y ese sumo sacerdote no se había preparado y abordado a Dios correctamente, no a su manera, sino a la manera de Dios, ¿qué le pasaba a ese sumo sacerdote? Al piso frito. Por eso los que estaban afuera, mientras oían las campanas, estaban tranquilos. Pero si en algún momento las campanas dejaban de sonar, o había me imagino que oraban un rato largo, y cuando no oían más nada, no entraban por el temor. Jalaban y lo sacaban, y era expuesto de que estaba abordando a Dios no de la manera correcta. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que nuestro Dios es un Dios santo que tiene poder sobre nosotros, que tiene que ser tomado en serio, pero no tenemos que huir de Él, porque podemos saber que Él tiene amor por nosotros. Muchas personas están tan obsesionadas con su amor que se olvidan de su poder y tratan casualmente las cosas de Dios y cantan aleluya el domingo, pero viven desobediencia el lunes. Un aplauso para seguridad y protección, amor y poder. Gracias. Hay un requisito para seguridad aquí, es no tener pelo. Es una ventaja en una pelea. Algunos que se obsesionan con el amor, pero se olvidan del poder. Otros se obsesionan con el poder y se les olvida el amor. Quiero llevarles al último punto. El temor de Dios puede transmitirse como un legado a tus hijos y a tus próximas generaciones. Esto es tremendo. Mira, vamos a Salmo 112. Y qué lindo poder terminar en este punto. Beneficios de temer a Dios. Salmo 112, les recomiendo que se lean todo el capítulo más luego. Vamos a leer los primeros 4. Salmo 112, versículo 1 al 4 dice: qué felices son los que temen al Señor. ¿Quiénes? Qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandatos. Escucha esto: sus hijos tendrán éxito. ¿Dónde? En todas partes. Toda una generación de justos será bendecida. Ellos mismos serán ricos y sus buenas acciones durarán para siempre. La luz brilla en la oscuridad para los justos. Son generosos, compasivos y rectos. Dejémosla ahí. Aquí la palabra que se usa cuando habla de generación quiere decir posteridad. En otras palabras, continuará y continuará de generación en generación. Recuerda cuando Dios le dijo a Abraham: serás bendito tú y tu descendencia. Serás bendecido para bendecir, y tu descendencia será como las estrellas en el cielo. Y esto trae a la mente ejemplos, por ejemplo, como un jugador de fútbol americano hace muchos años llamado Archie Manning, que jugó en la NFL por 10 temporadas. No tuvo ni una temporada victoriosa. O sea, todas fueron temporadas con más derrotas que victorias. Y pocos lo conocen. Nunca llegó al Super Bowl. Sin embargo, nunca hubiéramos escuchado de Archie si no fuera por 2 de sus descendientes, que se conocen como Peyton Manning y Eli Manning, que entre los dos ganaron 4 Super Bowls,
4 jugadores más valiosos. Y ahora, cuando Archie Manning, el primero, entra en un lugar, hay una tremenda honra y respeto dado a él por su descendencia y por su generación. De esto está hablando Dios cuando Él dice, felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes, toda una generación justa será bendecida. Le doy este último ejemplo de 2 hombres que vivieron en el siglo XVIII. Hay un sociólogo llamado Richard Dugdale que visitó 13 prisiones en Nueva York en el año 1874 y descubrió que habían 7 hombres que eran parientes, eran familia, y esto chispoteó curiosidad y lo llevó a hacer un estudio sobre esta línea sanguínea, esta familia, y todo apuntó a un holandés que llegó y él le dio el nombre ficticio de Max Jukes, que nació más o menos cerca del 1730. Era un hombre que no tenía temor de Dios y que vivía a su manera. El sociólogo identificó 540 descendientes de este hombre Jukes. Entre estos 540 descendientes habían 76 criminales condenados, 18 dueños de burdeles, 120 prostitutas, más de 200 alcohólicos y más de 200 beneficiarios de ayuda gubernamental. En corto, los pecados generacionales llevaron a una abundancia de disfunción, de comportamiento disfuncional y de lo que le costó al gobierno décimas de millones de dólares por los resultados de esta familia y esta descendencia generacional. Pero había otro hombre nacido en el mismo periodo de tiempo llamado Jonathan Edwards, autor de muchos números de libros, inspirado a llevar el evangelio a las naciones, casado con Sarah Pierpont en el 1727, una pareja que tenían gran temor de Dios, leían la Biblia, oraban con su familia y con sus hijos cada noche. Tuvieron 11 hijos y Jonathan oraba una bendición sobre cada uno de sus hijos todos los días, y él decía que cada hogar debería de ser como una mini iglesia. Jonathan y Sarah, cuando hicieron el estudio, encontraron 1394 descendientes, revelando las promesas de Dios sobre aquellos que le temen. Y entre esos descendientes hubo 13 presidentes de universidades, 65 profesores de universidad, 3 senadores estadounidenses, 30 jueces, 100 abogados, 60 médicos, 75 oficiales del ejército y la marina, 100 ministros del evangelio y misioneros, 60 autores destacados y un vicepresidente de los Estados Unidos, Aaron Burr. Y sus descendientes no le costaron ni un centavo al gobierno de Estados Unidos. Leamos juntos Salmo 128, versículo 1. Lo voy a tener en las pantallas también. Voy a leer la Reina Versión actualizada 2015. Vamos a ponerla ahí en la pantalla. Salmo 128, versículo 1. Dice: bienaventurado todo aquel que teme al Señor y anda en sus caminos. Cuando comas del trabajo de tus manos, serás feliz y te irá bien. Tu mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos serán como brotes de olivo alrededor de tu mesa. Así será bendecido el hombre que teme al Señor. Esta es una promesa que vale luchar por ella, vale vivir por ella. ¿Por qué? Porque tu temor santo y saludable de Dios abre la puerta a muchas bendiciones, como sabiduría, como protección y seguridad, amistad con Dios y lo que hemos hablado, un legado que podemos transmitir a nuestras futuras generaciones. Yo doy gracias a Dios porque mis padres empezaron esa transición de una familia que cambia trayectoria
y que abre la puerta al temor santo y reverente de Dios. Mi pregunta para ti es, ¿qué vas a elegir tú? ¿Qué descendencia, qué legado quieres dejar a tu descendencia? Quiero hacer 2 oraciones, y la primera es una oración pidiéndole al Señor que ayude a incrementar en nosotros ese temor santo y saludable de Dios, que nos lleve a abrir la puerta a todas estas bendiciones. Y la segunda oración será para cualquier persona que está aquí lejos de Dios o que no le conoces. Esa será para ti. Así que cierra tus ojos, inclina tu rostro. Señor, en este momento venimos ante ti para darte gracias por tu palabra, que hoy nos recuerda las bendiciones y los beneficios de los que temen al Señor. Reconocemos, Señor, que la evidencia en nuestras vidas de temor tuyo es obediencia incondicional. Y te pedimos ayuda, Señor, porque muchas veces hemos fallado, no hemos obedecido inmediatamente, o no hemos obedecido cuando no entendemos. Y Señor, nosotros entendemos que obediencia parcial es desobediencia. Por lo tanto, perdónanos por eso y ayúdanos a encaminarnos según tu palabra, respetando tus límites, entendiendo que los límites no son un castigo, sino más bien son por amor. Y Señor, ayúdanos a identificar en ti estas 2 cosas tan importantes: el hecho de que tienes poder sobre nosotros y por eso eres digno de nuestro respeto y temor, pero también el hecho de que tienes amor por nosotros y por eso podemos correr hacia ti en todo momento. Ayúdanos a elevar en nuestras vidas y en nuestras familias el verdadero temor de Dios, para que esto abra la puerta a muchas bendiciones. En el nombre precioso de Jesús. Amén, amén, amén. Qué buena palabra.